Hola, me llamo Ryan Leffner, yo tengo 20 años, soy de San Clemente, California, y un amigo de mí es cubano y es en mi equipo. Hola, me llamo Shayna Canane. Yo tengo 19 años y soy de Gurnee, Illinois, en Estados Unidos. Mi mejor amiga es una inmigrante de México. Hola, mi nombre es Jennifer Jones. Tengo 21 años y mi madre es un inmigrante. El número de personas emigrado a México, a los Estados Unidos, aumenta. Sí, desde la recesión de 2008 más personas dejaron el Estados Unidos a ir a México contra de que han entrado en el Estados Unidos a México. Si no llegaron a los Estados Unidos, ¿dónde se establecerán los inmigrantes? La mayoría de inmigrantes mexicanos se establecen en los Estados Unidos en comparación con todos los otros países, pero si no llegaron a los Estados Unidos, es probable que establecerían en Canadá. ¿Cuántos inmigrantes mexicanos hablan inglés? Casi 4% de todos los inmigrantes de México habla inglés en sus casas con fluidez y también 69% se reporta un conocimiento limitado de inglés. ¿Cuántos inmigrantes hay en los Estados Unidos y qué significa? En los Estados Unidos hay casi 12 millones de inmigrantes mexicanos y ellos son un tercero de toda la población que ha nacido en otros países. También, a pesar de que los inmigrantes mexicanos componen la mayoría de inmigrantes ahora, inmigrantes de China y India están emigrando a los Estados Unidos a una tasa más rápida. ¿Cuántos inmigrantes tienen títulos universitarios? Sí, solo un poco de inmigrantes mexicanos han tenido títulos universitarios antes de salieron a los Estados Unidos. Si el gobierno estadounidense crearía programas para educación, el número de inmigrantes con títulos universitarios podría ser más alto. ¿Dónde se asientan principalmente los inmigrantes mexicanos? En los Estados Unidos, los inmigrantes generalmente se han establecido en California, Texas y Illinois, y por la mayoría en grandes ciudades. Es posible que muchos inmigrantes se establezcan en lugares como California y Texas porque es cerca de México. ¿Qué es la edad promedio de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos? La mayoría de inmigrantes mexicanos tiene entre 18 y 69. En el contexto de la economía, ¿qué significa la población de inmigrantes que está trabajando y de qué significa es su educación? Ellos trabajan a una tasa más alta de ciudadanos estadounidenses
pero el medio salario de los inmigrantes es más bajo de los ciudadanos porque tienen así educación. Soy de Estados Unidos, pero tengo dos amigos en mi equipo y son cubanos. Pienso que la diversidad sea buena por nuestro equipo especialmente y también que los inmigrantes mejorar a nuestro país. Pienso que es bueno que hay una mezcla de nacionalidades en los Estados Unidos. Si no tenga mis amigos de otros países, es posible que yo no tendría los mismos sentimientos sobre inmigrantes. Personalmente, yo no tengo experiencia con el tema de inmigración, pero mi mejor amiga Katie lo tiene. Ella llegó a los Estados Unidos con sus padres cuando era niña y español es su idioma primero. Ella aprendió inglés en escuela y en su casa hablamos con su familia español y inglés. Todo que ella sabe sobre su cultura es porque sus padres, pienso que si ella viviera en México por más tiempo, ella sabría más como tradiciones mexicanos. Ojalá que yo sepa más sobre mi herencia. Soy la hija de un inmigrante. Mi madre es de Thailand y fui a los Estados Unidos cuando tenía 30 años, cuando ella se casó con mi padre. Pienso que ella llegó a los Estados Unidos porque quería una vida mejorar para su familia. Pienso que las razones por inmigración son la misma por todos los migrantes y no es importante que de dónde sean. Por ejemplo, los inmigrantes de Latinoamérica y los inmigrantes de Asia tienen las mismas razones por inmigración. Por ejemplo, hay muchas veces gobierno que ellos quieran democracias o, por ejemplo, la pobreza es un problema en otros países y inmigrantes llegarán a los Estados Unidos buscando oportunidades por su familia. La tema de migración es importante porque se afecta todo de nuestra sociedad. No es solo mexicanos, es una personas de India o China o más países. El legado de los inmigrantes influye generaciones múltiples y la población indocumentada está aumentando. El gobierno debe mejorar la situación, pero las soluciones son muy complicadas. Es posible que el próximo presidente fuera a dar prioridad al problema, pero hasta este